Buenos días a todas y todos. Hoy estamos en la primera tutoría del curso intermedio de gestión ambiental y energética. Esta mañana estamos con nuestro tutor Jorge Farías, biólogo colegiado del COA con 15 años de experiencia en la consultoría ambiental. En 2013 fundó la empresa Datum Ambiental, donde ha desarrollado proyectos de restauración minera y de planificación urbanística, así como la dirección facultativa ambiental de varias instalaciones defensoras de residuos peligrosos. Desde 2014 imparte clases en el Máster Universitario Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales, ofertado por las universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. Y desde hace 3 años es docente colaborador con el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos en la plataforma de formación de Biodemetria, impartiendo cursos de procedimientos administrativos y residuos, ¿vale? Os recuerdo a todos y todas que la tutoría va a ser grabada y que después la subiremos al campo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, podéis abrir micro sin ningún problema, ¿vale? Y si no, al final de la tutoría también podéis preguntar. Así que nada, Jorge, todo tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias, Ainhoa. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos muy contentos de, bueno, pues de dar este nuevo curso bueno, pues de medio ambiente y de eficiencia energética. Es la verdad que uno de los cursos más completos que hemos visto, que hemos dado y que hemos impartido en distintos sitios. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder dar este nuevo curso a todos ustedes. Miren, yo no tengo acceso a ver las manitas levantadas, así que en cualquier momento siéntanse ustedes en la libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Bueno. Pues como es la primera tutoría, nos gusta ver primero, antes que nada, más importante incluso que lo que es el propio contenido del propio módulo uno, nos gusta ver un poco todo lo que es el general del curso, ¿verdad? Para que vean que es un curso que está muy bien diseñado por parte de sus directores y que está muy bien preparado y muy enfocado a realmente una utilidad práctica para todo su trabajo, ¿vale? Bueno, pues como todos los cursos, al principio hay un primer módulo de lo que serían las nociones básicas de lo que es el medio ambiente, en el que veremos un poco todo el contexto de lo que es el curso, de qué cosas afectan, qué cosas nos afectan, cómo vamos a generarlo, cómo vamos a ir viéndolo, cómo vamos a ir poder estructurar todos los aspectos que vamos a ir viendo. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tratar de ver en este primer módulo, ¿vale? Luego tenemos un segundo módulo muy fuerte, muy complejo, en el que vamos a ver muchísimas cosas. Vamos a ver prácticamente todo lo que sería el cuerpo técnico y el cuerpo legislativo de distintas materias en medio ambiente. Tendremos una primera unidad formativa en el que veremos un poco cómo ha ido la evolución en temas ambientales en el Ministerio de Defensa, cómo ha ido integrando la legislación, cómo le afecta, qué legislaciones específicas, qué partes no les afecta. Bueno, pues un poco viendo cómo se ha ido interiorizando dentro de lo que es el concepto los conceptos del Ministerio, los conceptos ambientales, ¿vale? Luego tendremos una unidad formativa hablando sobre la eficiencia energética, en el que van a poder ustedes conocer todas las herramientas y todos los elementos que les hacen o que les van a poder permitir optimizar energéticamente lo que es su instalación, ¿vale? Pasaremos luego a tener un primer módulo de lo que sería la protección del medio ambiente. Esta unidad formativa 3, en lo que es un módulo muy denso, en el que van a tener mucha información acerca de lo que son las especies naturales, lo que son la fauna y la flora, cuáles están protegidas, cuáles son las herramientas de protección, cómo funcionan los bosques, cómo se gestionan los bosques, qué legislación hay en materia de bosques, pero también veremos cómo funciona y cómo se gestiona lo que es el medio, el territorio a nivel de espacios naturales, bueno, cómo se protege todo ese espacio, cómo les afecta a ustedes, ¿vale? Tendremos unas breves nociones de de qué herramientas tenemos para evitar los incendios forestales y que nos afecten. Bueno, pues es un módulo muy complejo, muy denso, ¿vale?
Luego tendremos un cuarto módulo en el que trataremos un tema o unos conceptos relacionados con lo que es la prevención, ¿vale?, de la contaminación. ¿Qué es eso de la contaminación? Bueno, pues realmente es cómo afectamos nosotros al medio. Bueno, pues bien, tendremos un bloque dedicado a lo que es la atmósfera, a las emisiones a la atmósfera, pero no solo las emisiones de las chimeneas, también hablaremos de ruidos, de calor, de emisiones de olores. Bueno, pues es un bloque en el que veremos toda la legislación relacionada con las autorizaciones de emisiones a la atmósfera, ¿vale? Tendremos un segundo bloque en el que hablaremos de las aguas y los vertidos, veremos cómo se puede captar el agua, cómo se puede utilizar, dónde se puede utilizar, qué permisos tenemos que pedir, qué distintas legislaciones o cómo podemos clasificar las cuencas del agua atendiendo a distintos conceptos legales. Hablaremos de lo que son los dominios de cuenca, hablaremos de lo que son el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico. Bueno, veremos una serie de legislación muy importante, un cuerpo legislativo muy denso en el que veremos cómo nos permiten acceder al agua y cómo nos permiten devolverla al medio a través de los vertidos. Habrá un pequeño explicación final de un prototipo de cómo es una instalación de vertidos, una EDAR, ¿vale? De ahí pasaremos a un tercer bloque en el que hablaremos de lo que son los residuos. Cualquier actividad que relacionamos en la vida, pues generamos residuos de la propia utilización. Bueno, pues vamos generando una serie de restos que no podemos utilizar. Veremos cuándo una sustancia adquiere la condición de residuos, cuándo puede perder esa condición de residuos, cómo se gestiona todos los residuos y bueno, también pues veremos la legislación tan amplia que hay también en esta materia. Cuando se diseñó el curso, bueno, pues se diseñó con una legislación en concreta. Actualmente esa legislación ha cambiado, hay una nueva legislación, pero bueno, pues aunque no está dentro de lo que es el contenido del curso, durante las tutorías, pues sí iremos viendo un poco la nueva legislación y qué implicaciones y qué cambios tiene a lo que es a la hora de nuestra gestión del día a día, ¿vale? Bueno, por último, tendremos dentro de esta unidad formativa de prevención contra la contaminación lo que sería la generación de suelos contaminados y cómo luchamos contra esa contaminación que sería de los suelos. Veremos qué herramientas tenemos para controlarlos, qué tenemos que hacer, los informes preliminares de situación. Veremos un poco la herramienta que tienen ustedes para hacer el informe preliminar de situación. Veremos un poco también cuáles son las consecuencias, cómo se puede descontaminar a nivel general lo que son los suelos. Y bueno, pues iremos subiendo un poco lo que son los conceptos generales en esta materia, ¿vale? Bueno, de ahí pasaremos a un tercer módulo, que sería los sistemas de gestión integral. Ambiental, ¿no? Lo que son las normas ISO 14001, ¿vale? Bueno, pues hemos estado viendo en el módulo 1 y en el módulo 2 muchos aspectos ambientales, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues existe una serie de herramientas, que son los sistemas de gestión, que nos permiten asegurar que cumplimos todas nuestras obligaciones a nivel ambiental, todas nuestras obligaciones legales a nivel ambiental y también nos preparan para controlarlas y para hacer lo que se conoce como el proceso de mejora continua y reducir nuestro impacto ambiental de nuestra organización, ¿vale? Muy bien, pues cuando ya hemos visto todos los aspectos ambientales que tenemos, sobre los que afectamos, hemos visto la herramienta que tenemos para gestionarla, bueno, pues veremos que hay un cuarto módulo que es de gestión de riesgos ambientales. ¿Qué es esto de la gestión de riesgos ambientales? Bueno, pues indudablemente, por muy precavidos que seamos, por mucho cuidado que tengamos, los peligros y los riesgos existen. Ya incluso cuando pues, trabajemos de forma adecuada, pues puede haber alguna serie de problemas que nos acaben haciendo afectar a lo que es el medio ambiente. Bueno, pues veremos una serie de herramientas para controlar ese riesgo ambiental. Veremos lo que son la legislación de riesgos ambientales, pero bueno, también iremos viendo y la obligación que nos establece alguna serie de entidades de establecer pues, una póliza de riesgos que nos ayude a pagar el gasto ambiental, el gasto de la recuperación del entorno, ¿vale?
Pero bueno, eso por un lado. Luego veremos también pues, otra serie de aspectos, como puede ser cómo pues, gestionamos nuestros riesgos ambientales dentro de nuestra instalación para que no nos afecten de fuera, para que no nos afecten los riesgos que podemos generar dentro de la propia instalación afuera de la misma. Bueno, pues iremos viendo una serie de actuaciones que podemos hacer para, digamos, que ese riesgo que existe y que no va a poder ser eliminado nunca al 100%, pues se gestione de la forma más adecuada, es decir, se minimice en caso de que acabe ocurriendo, ¿vale? Bueno, con todo esto pasaremos a un quinto módulo, que sería, bueno, pues una serie de herramientas informáticas que nos permiten, bueno, pues a través del sistema de gestión ambiental, controlar pues todos estos aspectos que hemos estado viendo. Bueno, pues tendremos una serie de nociones básicas sobre lo que es un GIS, que es un sistema de información geográfica que nos permite ubicar y establecer y dotar de contenido a una serie de puntos o una serie de ubicaciones dentro de lo que es el espacio y bueno, pues cómo podemos gestionarla a través de esta herramienta. Bueno, luego también veremos una serie de lo que son las infrared y el SALIN, que son, bueno, pues son herramientas que tienen ustedes para lo que es la gestión de su día a día dentro de su instalación, ¿vale? Bueno, por último, tienen ustedes una parte práctica y un trabajo de fin de curso que tendrán que realizar, ¿vale? Bueno, en este momento, bueno, pues a mí me gustaría saber si alguno de ustedes, bueno, pues tiene o qué experiencia tienen ustedes en lo que es la materia de medio ambiente, si han trabajado anteriormente, si es un curso de reciclaje o si se trata de el primer contacto que tienen ustedes con esta materia. Un poco, bueno, pues para tratar de ir adaptándonos un poco a sus propias necesidades, hacer más hincapié en un aspecto que en otro. Así que si alguien quiere comentar bueno, pues eso, su experiencia con el medio ambiente. Buenos días. Buenos días. Soy Caprón Rubén Ferreiro y este es mi primer contacto con el tema del medio ambiente. Estupendo, Rubén. ¿En dónde está usted? ¿En qué instalación está? Estoy en el Arsenal de Ferrol, destinado, Mm, en factoría. Estupendo. Bueno, pues espero que le sea de utilidad y en el Arsenal de Ferrol entiendo que, bueno, lo más probable es que tengan ustedes temas de gestión de residuos y, bueno, pues espero que no tengan problemas de suelos contaminados, pero que también le puede afectar y, bueno, pues espero que le sea de utilidad el curso. Muchas gracias. Yo tenía una duda. No sé si Sí, la pregunto dispare, por ahora, favor. más tarde. No, ahora mismo, si le viene bien, para perfecto. Sí, en la unidad 4 del módulo 1, a la hora de realizar el trabajo que nos pide, de cuáles son las principales autorizaciones, permisos y licencias relacionados con los aspectos ambientales y el medio rural, yo entiendo, aunque no me queda muy claro, cuáles son esas principales autorizaciones, pero Ujú. es que no me queda del todo claro. Vale. Eh, Bueno, yo ahora mismo bueno, primero, en este primer módulo vamos a tener dos tutorías. Una primera, que es esta de entrada, un poco de introducción. Vamos a ver hasta la mitad. La siguiente tutoría veremos el resto. Así que si le parece, miraré exactamente cuál es la pregunta que les hacen y qué es cuál es orientarle un poco en el sentido de cuál puede ser su respuesta. Sin haberla Vale, leído le puedo indicar que, bueno, que en realidad todas las preguntas suelen ir orientadas a un poco a los conceptos generales. No es tanto específico que tengan que sacar todo identificar todo y cada una de las autorizaciones que tienen que tener, pero entiendo, bueno, repito, no he visto la pregunta, la miraré con detalle. Pero entiendo que la pregunta será en qué tipo de autorizaciones tienen que tener ustedes. Bueno, pues supongo que será a nivel general, pues tener una autorización como gestor de residuos, como productor, perdón, como productor de residuos, pues si tienen algún vertido, pues tendrán que tener una autorización de vertidos, si la hacen a dominio público hidráulico, bueno, pues un poco ver todas las cosas que les pueden afectar, pero un poco a nivel general, es decir, bueno, pues ver cuáles son los aspectos ambientales que iremos viendo, bueno, pues que podemos afectar a la atmósfera si tenemos una chimenea o si tenemos una generación de ruidos, bueno, pues tener un poco identificados esos aspectos y que habrá que solicitar su correspondiente autorización, ¿vale? De todas formas,
si le parece a usted bien, yo lo miraré exactamente qué es lo que les pide la pregunta y para el próximo día, la próxima tutoría se la preparamos y la respondemos. Pero en principio, si le va a ir viendo de orientación, vaya usted buscando lo que son los conceptos generales que le puedan afectar. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Estupendo. Bueno, eso me recuerda que había un enlace que por lo visto, bueno, pues se ha perdido, se ha estropeado y no está ya activo, ¿vale? He estado buscando alguno que fuese pues, similar al que había, pero no he encontrado ninguno y he encontrado uno sobre, bueno, pues sobre un concurso de cortos que ha habido hace poco, en el que se contaba en un breve espacio de tiempo, en un minuto, que eran cada uno de los cortos, pues algún problema sobre lo que sería la temática ambiental del cambio climático, ¿vale? Se lo ha compuesto a ustedes, no sé si en el enlace o directamente en el curso, María Eugenia, por si quieren darle un vistazo, ¿vale? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir con nosotros? Buenos días, soy Buenos días. Rogelio. ¿Qué hay? Estoy destinado en la base naval de Rota, en la sección de medio ambiente, pero llevo solo un mes en el destino, con lo cual tampoco tengo muchas nociones básicas de medio ambiente. Estupendo. ¿Ya algún otro compañero suyo ha pasado por aquí en módulos anteriores Sí, sí, Alonso. de la base de Rota? Sí. Bueno, estupendo. Pues nada, bienvenido al medio ambiente, bienvenido a este mundo que, bueno, que verán que es un mundo muy entretenido, muy apasionante en el sentido que, bueno, pues está Muy amplio también. muy amplio, exacto. No van a tener tiempo de aburrirse, van a ver un montón de aspectos distintos. Está muy regulado, muy controlado tanto por la legislación como por la administración. Y en el caso que a usted le ocupa y en el que a mí también me afecta principalmente, la Junta de Andalucía pues lo tiene muy, muy controlado y que, bueno, pues nos requiere mucha documentación Y hay a bastante presentar. trabajo, lo que es en la base, bastante trabajo y es amplio también en la base naval de Rota. Sí, no, la conozco, bueno, la conozco desde fuera, claro. Bueno, Cuando recuerdo quiera, de... está invitado a venir y damos una vuelta por la base y ya verá que es bastante complicado en el sentido de medio ambiente. Sí, yo recuerdo de anteriores compañeros suyos, bueno, no recuerdo si dice usted que es Alonso será, Y el no lo último que fue recuerdo. Alonso, sí. Recuerdo, bueno, que tenían temas principalmente de generación de residuos, porque lo tienen además, como es una base naval, tienen todo lo que son los residuos de Marpoles, con lo cual pues tienen ahí unos residuos especiales que tienen que gestionar de forma adecuada. Como una ciudad, pero en pequeñito. Sí, sí. Tiene todo igual que una ciudad. Tiene muchos temas de residuos y luego recuerdo que algún tema tenían con el tema de vertido y del tema de aguas. No recuerdo exactamente el qué, tenía una serie de separadores intermedios que si esas aguas eran vertido o no eran vertidos, si eran residuos, bueno, pues cuando vayamos llegando, si le parece, pues le iré dando los mismos, las mismas indicaciones que le di a su compañero en su momento, que bueno, pues para intentar que tengan toda la información lo más exacta posible. ¿Vale? Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más que...? Buenos días. Buenos días. Soy el Cabo Mayor Clemente. Estoy destinado en el Tercio de Levante y sí pertenezco a la sección de medio ambiente como auxiliar del coordinador ambiental. Y bueno, aunque nuestra unidad está dentro del entorno global de la ENA, no somos grandes generadores de residuos y sí tenemos en marcha la implantación de un sistema de gestión ambiental en la unidad. Vale. Llevo varios años en esto y, pero claro, como también lo estoy llevando con el tema de prevención de riesgos laborales, en el que también estoy dentro de esa sección, pues bueno, pero claro, el tema medioambiental, pues sobre todo la legislación, que es de lo más importante y que aquí nos va a venir muy bien ponernos al día.
tanto en el tema estatal, europeo, autonómico, y es importante, es importante. Bueno, estupendo, muchísimas gracias. Pues sí, sí, es verdad que bueno, que normalmente cuando se está en temas de medio ambiente, la legislación es nuestro caballo de batalla, es nuestro día a día, es la que nos permite hacer o no hacer las cosas. Y bueno, aquí se trata de ver un poco lo que es el marco legislativo a nivel general. Se trata de identificar toda la legislación de referencia, ¿vale? Pero bueno, realmente es el día a día el que nos permite conocerla. Pero bueno, siempre es verdad que conociendo lo que es el marco, pues podemos estar pendientes si ha cambiado esto o no ha cambiado o ha cambiado aquello, ¿vale? Pues tiene usted aparte una tarea importante o una pelea importante con el tema de la implantación de un sistema de gestión. Le va a dar lata a la hora de implantarla, pero una vez que está implantada, cuando está funcionando y se está en su normal desarrollo, pues verá que les puede ser de mucha utilidad a la hora de gestionarlo todo, ¿no? De lo que se trata con los sistemas de gestión, pues es de eso, es de facilitarnos la vida, protocolarizar todas las cosas de la forma más exacta posible, el generarnos una serie de indicadores, una serie de herramientas que nos van a permitir controlar lo que es nuestra instalación. Sí es verdad que el proceso de instalación, bueno, pues es más o menos tedioso y bueno, pues hay que dedicarle mucho tiempo. Así que bueno, pues espero que sea lo más breve posible y que le sea de utilidad. En ese sentido, yo siempre doy un consejo a todas las empresas con las que trabajamos y quieren implantar un sistema de gestión. Los sistemas de gestión son muy útiles, son muy necesarios, pero requieren de dos cosas. Uno, que todo el mundo se lo tome en serio, desde la alta dirección hasta la última de las personas implicadas en temas de medio ambiente, que al final somos todos. Y dos, hacer realmente algo que sea útil. No, bueno, recuerdo la frase de un jefe mío que decía siempre, un ingeniero clásico, que siempre decía lo mismo, lo mejor es enemigo de lo suficiente. Si con esto es suficiente y funciona, para adelante, no lo compliquemos más. Y en los sistemas de gestión esa frase adquiere un peso tremendo, en el sentido que muchas veces por querer hacer más de lo que nos exigen y querer hacerlo tan sumamente bien, no hagamos por no hacerlo y al final nos estamos complicando la vida y generándonos un pequeño problema, ¿vale? Bueno, también le vendrá muy bien porque hay un módulo dedicado exclusivamente a lo que son los sistemas de gestión, en el que se ve un poco lo que es la implantación y luego un poco lo que es el normal funcionamiento del sistema de gestión ambiental, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues vemos que tenemos... Muy buenas. Sí, ¿qué hay? Simplemente para darle la bienvenida, y mi nombre es Francisco José Sánchez Carrasco, soy cabo de la UBA Teniente Ruiz de Ceuta y somos uno de los que acaparamos uno de los sistemas más complejos porque nuestra base se compone por 19 acuartelamientos y establecimientos, los cuales llevamos toda la gestión medioambiental. Y simplemente para darle la bienvenida y esperemos que tengamos un buen curso. Estupendo, bueno, pues sí, tienen ustedes mucho trabajo, está claro, tienen aparte de los problemas normales de gestión del día a día con el marco de legislación que tenemos todos, ustedes tienen una serie de problemática particular que, bueno, pues que están desarrollando mucha parte de la legislación, de la forma de controlarse desde hace relativamente poco tiempo y, bueno, pues tienen ahí que ir adaptándose más rápido a las circunstancias especiales. Luego, es verdad que tienen limitaciones a la hora de los gestores, sobre todo de residuos, tienen mayores complicaciones, bueno, pero esperamos que les sea de... Tenemos un monopolio, un monopolio con los gestores, que solamente hay un gestor y la verdad que nos cuesta bastante luchar con ellos en el día a día a la hora de la retirada, sobre todo de residuos, porque ellos solo no trabajan para nosotros, trabajan para toda la ciudad. Claro. Sí, vamos, que ese es uno de los problemas que es evidente
para una situación como la suya. Y aparte, bueno, que si su instalación es grande, tiene 19 apartamentos, pues es una instalación importante y, bueno, pues la generación de residuos, la generación de impactos al medio ambiente, pues es importante. Ustedes no tienen vertidos, ¿no? Ustedes todas sus aguas van conducidas a la depuradora general de Ceuta, ¿no? Correcto. Bueno, pues un problema menos. Todos los demás los tienen todos. ¿Vale? Bueno, pues espero ¿Y usted, perdón, lleva algún tiempo trabajando en medio ambiente o...? Sí, yo llevo 11 años aquí en el negociado de medio ambiente y gestión integral de la base Teniente Ruiz. Y estoy certificado como auxiliar de coordinación ambiental y demás. Y he hecho este curso por incrementar un poquito el currículum y que como tiene un grado de formación bastante bueno, pues Bueno, seguir en la gestión. estupendo. Bueno, pues espero que le sea útil. Es verdad que el contenido es muy amplio, se ven todos los aspectos y bueno, pues espero que le sea útil. Llevando 11 años, pues muchas de las cosas las conocerá. Habrá otras que serán nuevas porque realmente no le afectan, porque no les ha tocado. Pero bueno, pues esperemos que siempre se complementa un poco la formación. Y aprovecho, bueno, pues muchas veces los modelos o las legislaciones no aparecen de la nada, sino que se apoyan en otras similares. Es decir, quiere decir que normalmente todo lo que son los procedimientos de autorización de emisiones a la atmósfera, pues siguen una clasificación o unos tipos muy similares a lo que son los de vertidos. Bueno, pues realmente habiendo visto uno, bueno, pues podemos conocer otro. Bueno, pero sin embargo, bueno, pues todo se va complementando, ¿vale? Bueno, pues estupendo, pues muchísimas gracias y nada, pues Gracias a esperemos usted que le por sea todo. último. Venga. Bueno, pues ¿alguien más? ¿No? ¿Sí? No se le oye, perdone. ¿Ahora sí? Perfectamente. Vale. Buenos días, soy Antonio Javier Escolar, cabo primero. Estoy destinado en la sección de control de la organización de la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada. No estoy en unidad de medio ambiente, pero tengo la unidad de medio ambiente aquí al lado, de forma que si en cualquier momento fuese necesario o interesante, según vamos desarrollando el curso, acercarme y preguntar cualquier cosa, seguro que no tengo ningún problema y están encantados. Estupendo. Pues nada, entonces no tiene experiencia en lo que es el medio ambiente y si lo que quiere es abrir un nuevo campo, ¿no? Bueno, Sí, pues... la verdad que me parece Y bastante interesante y bastante importante y me ha dicho usted que está en la sede central, ¿o he entendido eso? ¿O está en en el cuartel general de la Armada, en Madrid. el cuartel general de la Armada? Vale, fenomenal. Bueno, pues estupendo, ¿no? Lo que es el día a día es completamente distinto de lo que es un acuartelamiento, de lo que son las instalaciones centrales, pero bueno, también es verdad que muchas veces ustedes actúan también de auditores en otras instalaciones y sí les conviene pues, tener un poco la visión de conjunto del resto de las instalaciones, ¿vale? De tener que gestionar los residuos como ocurría con su anterior compañero, que sabe la lata que nos dan los gestores de residuos, pero bueno, pues tienen otra serie de implicaciones que al final es analizar muchas veces los datos de los indicadores, que bueno, que también es muy importante. Bueno, pues la verdad es que los perfiles son muy distintos. Veo que hay gente que tiene experiencia, que sabe de lo que es el día a día o lo que es el tema de tratar realmente con lo que serían los problemas ambientales, gente bueno, que llevamos menos tiempo en estos lides, en estos trabajos, y bueno, pues espero que les sea a todos útiles. La verdad es que suele ser muy entretenido que haya distintos perfiles, pues bueno, pues muchas veces, muchas de las respuestas que yo les puedo dar van a ser mucho más completas la que les ofrezcan sus compañeros. Bueno, pues ya queda alguien que quiera comentar algo más o continuamos. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues este es un poco de lo que es el
el módulo 1, que como les he comentado, bueno, pues es un poco de introducción, es un poco ponernos un poco en contexto, asustarnos un poco a los que llevamos menos tiempo, porque van a haber una cantidad de cosas, términos que muchas veces nos parecen muy similares, por no decir exactamente iguales. Y bueno, pues lo que vamos a tratar de ir haciendo pues es ir desengranando las diferencias que existen entre los distintos conceptos que afectan al medio ambiente y bueno, las distintas cosas bueno, que incluyen el medio ambiente, que muchas son, verán que son todo relacionadas con la legislación y algunas otras pues un poco filosóficas y etéreas que luego se plasman en lo que es la gestión del día a día, ¿vale? Como les comentaba anteriormente, bueno, pues como este módulo tenemos 2 tutorías. En esta primera, pues vamos a ver un poco lo que sería esta primera parte, en el que, bueno, pues es la más general, es la más de introducción, es la más de ponernos un poco en contexto. Y bueno, pues el próximo día veremos estas otras partes, que bueno, pues serían un poco más centradas en lo que es un poco el marco legislativo general que nos afecta. Un poco veremos un poco cómo se han ido introduciendo los conceptos de medio ambiente desde la Constitución hacia las distintas obligaciones que tienen las distintas administraciones que están implicadas en medio ambiente, que veremos que son todas. Bueno, pues iremos viendo un poco cómo podemos, a partir de esa legislación, que es la que nos permite hacer las cosas, tenemos que ir solicitando las distintas autorizaciones y licencias. Veremos, o trataremos de ver lo que son las diferencias entre las autorizaciones, las concesiones, las comunicaciones, bueno, porque trataremos de ir viendo todos esos términos que muchas veces son muy similares, pero bueno, que implican conceptos distintos y obligaciones distintas, ¿vale? Luego, como siempre, si nos autorizan y está algo legalizado, bueno, pues como siempre, si no lo cumples, pues siempre hay infracciones, sanciones y delitos a los que tendremos que hacer frente si no cumplimos con las obligaciones legales que nos afectan, ¿vale? Y bueno, por último, hay una pequeña parte dedicada a lo que serían los aspectos legales que nos afectan a un BAE típico, ¿vale? Bueno, pues volviendo a lo que nos toca hoy, pues vamos a empezar bueno, pues con un poco con lo que son los conceptos generales de medio ambiente, ¿vale? Aquí, bueno, pues un poco veremos que realmente hay tantas definiciones de medio ambiente como queramos, en el sentido que lo podemos ver desde una interpretación pues, más clásica de lo que es la definición que puede venir en el RAE o de las definiciones que puede venir en cualquier diccionario acerca del medio ambiente. Veremos que también hay definiciones más o menos legales y bueno, veremos que hay definiciones redactadas pues, por sentencias del Tribunal Supremo, ¿vale? Bueno, pues aquí se han tratado de ir mostrando un poco todas aquellas que aparte nos dan un poco norte o orientación de lo que es el medio ambiente, ¿vale? Atendiendo pues, a lo que son los conceptos generales, a lo que sería el origen de la palabra medio ambiente, bueno, pues veremos que bueno, pues es una palabra que ya de por sí es un poco redundante, ¿no? Porque el medio, pues es donde realizamos la vida, ¿no? Y el ambiente, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Donde se realizan las circunstancias. Bueno, pues entonces vemos que al final es una palabra un poco redundante, ¿no? Es el sitio donde realizamos nuestras actividades. Bueno, pues sí, un poco de todo lo que ocurre alrededor de nuestro, de donde vivimos. Bueno, pues sí, ¿no? Vemos que es un concepto un poco que redunda en su propia definición, ¿vale? Como viene aquí, bueno, pues que viene del latín, ambientis, bueno, y entis, bueno, lo que nos rodea, las circunstancias, bueno, es un poco lo que les comentaba, ¿no? Es una palabra o un concepto un poco redundante para hacer referencia a todo lo que nos rodea, ¿vale? Bueno, pues luego podemos hacer un poco buscar la definición que nos da la Real Academia Española y bueno, y que lo define como el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo o en sus actividades. Bueno, pues como ven, vuelven a ahondar un poco en la misma idea. Oye, son todo lo que hay alrededor nuestro y que, bueno, que no tenemos control sobre ello que nos afecta, pero nos influye o nos permite hacer cosas en ese entorno, ¿vale? Bueno, pues en este sentido veremos que
no tenemos capacidad de influir sobre él, pero sí podemos generar e influir sobre el medio ambiente. Es decir, nuestras actividades se desarrollan allí, pero tienen consecuencias, nuestra propia actividad tiene consecuencias sobre ese entorno. Bueno, en ese sentido, tendremos que intentar controlar o modificar nuestras actuaciones para que esas afecciones sean lo menos gravosas al medio posible, ¿vale? Más que nada, porque bueno, si alteramos esas condiciones exteriores que nos afectan, podemos llevarlas a una serie de situaciones, bueno, que nos acaben haciendo imposible la vida en ese entorno. Entonces, en ese sentido, el medio ambiente cuando hacemos cualquier cosa en el medio ambiente, tenemos que prever cuáles son las circunstancias de los impactos que van a generar, cómo va a ir modificándose por nuestra propia actividad a la hora de intentar reducir a la medida de lo posible todo lo que son o mejorar la calidad ambiental que hay en nuestro entorno. En este sentido, lo veremos luego en puntos posteriores, veremos que nuestras actividades pues afectan a este medio ambiente y pueden tener efectos positivos, pero también pueden tener efectos negativos, ¿vale? Los dos, positivos y negativos, es decir, que todo aquello que realicemos lo va a afectar y bueno, pues habrá que intentar o contrarrestar aquellos efectos negativos con, bueno, pues con otros efectos positivos que compensen aquello que hagamos mal o que pueda afectar a lo que es el medio ambiente, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues hay más definiciones de medio ambiente. Podemos atender a la que dice la norma 14.001. Bueno, la norma 14.001 veremos luego ampliamente en distintos módulos qué es eso, pero digamos que es un sistema, es una forma de trabajar para controlar todo lo que son la implicación o los impactos ambientales que tiene una organización y ayudarla a cumplir con las obligaciones que ésta tiene. No deja de ser más que una forma protocolarizada, estandarizada de trabajo. La norma 14.001 es una de las muchas formas que se puede trabajar y de lo que trata, bueno, pues es de reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. ¿Hay otras normas? Sí, está por ejemplo la 9.000, que afecta a la calidad. Tenemos otra, que no recuerdo el número, que afecta a la seguridad de las personas, a la seguridad de los trabajadores. Bueno, pues no dejan de ser una serie de formas de trabajar que nos permiten controlar cuál es el impacto de nuestra organización o que nos permiten controlar las circunstancias que rodean a toda nuestra organización. Bueno, en este sentido, la norma 14.000 define el medio ambiente como el entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones. Como vemos, bueno, pues en esta definición cambia un poco el concepto, deja de ser algo etéreo que no sabemos lo que es y nos incluye todos aquellos aspectos sobre los que podemos tratar, el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna. Bueno, si se fijan, casi todos estos aspectos son los que incluyen el módulo 2 de nuestro curso, ¿vale? Bueno, el aire tenemos un módulo dedicado a las emisiones a la atmósfera. Tenemos un módulo dedicado o un bloque dedicado a lo que es la gestión del agua, cómo captarla, cómo verterla. Tenemos otro módulo que afecta a lo que serían los suelos, la tierra. Bueno, la tierra también incluye la ocupación de suelo. Son conceptos que ya están mucho más concretos. Los recursos naturales, aquí entra claramente lo que son la eficiencia energética, todos los consumos de combustibles o todo el consumo de energía que realizamos. Flora y fauna, tenemos un módulo dedicado, una parte del módulo 2 dedicado a las especies y a los espacios naturales. Bueno, pues vemos que esta definición de la 14.000 cambia un poco, nos conduce a qué aspectos tenemos que tener en cuenta, pero también tiene una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Nos habla el entorno de una organización, es decir, nos habla que el medio ambiente son muchas cosas, pero realmente a nivel nuestro es aquello sobre la que afectamos. Es decir, si no afectamos sobre la atmósfera, porque no tenemos emisiones acústicas, no tenemos emisiones a la atmósfera, oye, pues realmente nuestro medio ambiente pues será muchas cosas, pero la calidad del aire no la afectamos, por lo tanto, bueno, pues no tendríamos que tenerla en cuenta dentro de nuestra definición de medio ambiente, ¿vale? Pero sí incluye también
las interacciones, es decir, cómo nosotros afectamos a ese entorno y cómo ese entorno nos acaba afectando a nosotros. En este sentido, de lo que se trata es de que nosotros lo afectamos pues, metiendo energía o metiendo contaminantes sobre el entorno, como ese entorno al que le has metido energía o contaminantes puede devolvernos a unas situaciones que nos acaben afectando y nos impida que tengamos un desarrollo normal en ese medio, ¿vale? Bueno, en este sentido, bueno, pues vemos que el medio pues, se define muchas veces como todo aquello que nos rodea, ¿vale? Como todo aquello que sobre el que afectamos y que nos afecta a nosotros, pero bueno, la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio aunque antes era el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora es de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues define un poco cómo pueden ser esos entornos. Es decir, es evidente que no es lo mismo el Parque Natural de Cazorla, de Segura y Las Villas que lo que puede ser el entorno de una gran ciudad como puede ser Madrid. Entonces, en ese sentido, todos los son medio ambiente, todos tienen una serie de condiciones, pero bueno, realmente pues, eso, podríamos clasificar o establecer una serie de diferencias entre la tipología de medio ambiente que podemos encontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Dirección General lo que se establece es cuatro tipos básicos de medios ambientes, ¿no? Un poco lo que sería, por un lado, el entorno del medio natural, que sería aquello que no ha sufrido ningún tipo de actividad, puede ser pues eso, una zona de alta montaña en el que no ha habido impacto o ha habido un impacto muy reducido, aquellos bosques que no ha habido actuaciones humanas y por el contrario podemos encontrar los puntos más diferenciados por lo que sería el medio urbano o el medio industrial, donde realmente la actividad humana ha transformado claramente lo que es el entorno, pero bueno, pues también son espacios naturales o son medio ambiente en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad, ¿vale? Situaciones intermedias, bueno, pues tenemos el medio rural, un medio en el que hemos realizado una transformación, pero siguen desarrollándose muchas actividades digamos, naturales. Bueno, todas las zonas donde hay una actividad agrícola, bueno, pues en esa zona, en ese espacio, siguen permitiéndose pues, mantener pues, parte del entorno natural que se encontraba inicialmente y, bueno, pues parte de las especies que viven en ese medio rural pues se mantienen, otras se han perdido, bueno, pues es una situación intermedia, ¿vale? Entre los dos, entre el extremo de máxima intervención, bueno, pues podemos ver el medio urbano y el medio industrial. El medio urbano, bueno, pues es todas nuestras ciudades, incluso todos nuestros pueblos, en el que hay una gran ocupación del territorio, allí está ocupado por un montón de infraestructuras, ya sean de comunicaciones, de casas en las que vivimos, bueno, todo eso, pues ha supuesto una transformación total de lo que es el medio general en el que antes teníamos, ¿no? Lo que sería el medio natural o incluso el medio rural. Y por otro lado tendríamos lo que sería el medio industrial, bueno, pues es en el que se realizan las actividades, ¿vale? Las actividades de industria en la que, bueno, pues potencialmente tenemos grandes generadores de vertidos, de emisiones a la atmósfera, bueno, pues todos los grandes polígonos, bueno, pues son zonas donde realmente hay un fuerte impacto de la sociedad, de las personas sobre ese entorno y lo han transformado completamente. Como vemos, bueno, pues hay grandes diferencias entre estos cuatro tipos básicos de medio ambiente, ¿vale? Todos son un medio en el que desarrollamos nuestra actividad. De hecho, hay gente, bueno, pues que en su medio urbano no sale nunca de él y desarrolla toda su vida o prácticamente toda su vida dentro del medio urbano y la desarrolla de forma adecuada, ¿vale? Hay gente, bueno, pues que desarrolla su vida entre el medio rural y el medio urbano, bueno, pues son distintas partes de la misma realidad, pero bueno, que tienen diferencias evidentes entre una y otra, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, pues hay muchas definiciones de lo que es el medio ambiente y bueno, pues una de la que más nos puede afectar a nosotros es la que se establece en los medios jurídicos. Nosotros podemos pensar lo que queramos pensar sobre qué es el medio ambiente o qué no es el medio ambiente. Pero cuando tenemos un problema y ese problema pasa de la administración y acaba yendo ante la justicia cuando dicta sentencia
lo hace de una forma muy sosegada, lo hace atendiendo a criterios muy densos, muy sesudos y normalmente muy diferentes de los que utilizamos los técnicos. Pero realmente cuando tú te paras a analizar la forma que tienen ellos de plantear las cosas, pues te das cuenta que está muy desarrollado, ¿vale? Yo no conocía, antes de dar este curso, yo no conocía esta sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y realmente cuando la vi, pues me gustó mucho, ¿no? Bueno, esto se trata de una sentencia del Constitucional del año 95, ¿vale? En el que, bueno, esto se ha extractado, en el que esto es lo que viene en el temario, ¿vale? Que dice que es un concepto antropocéntrico, pluridimensional e interdisciplinar y que afecta a todos los sectores de la actividad económica. Aparentemente esta definición es muy sencilla, pero a mí me gustó mucho, porque es verdad que a un pájaro no le preguntas qué es el medio ambiente, pues no lo tiene sentido, a cualquier animal no lo tiene, está relacionado con nosotros, con las personas, y cómo interpretamos el medio en el que vivimos. Y además, como somos capaces de analizarlo y de ver qué consecuencias tienen nuestros propios actos, bueno, pues somos capaces de diseñar y de pensar formas de minimizar nuestro impacto a la hora de intentar protegerlo. Bueno, pues entonces, realmente el concepto del medio ambiente es algo propio de las personas, ¿vale? Luego esta sentencia habla de que es pluridimensional. Bueno, es verdad, puede afectar a muchos conceptos distintos. Podemos estar hablando, bueno, pues eso, de la fauna y la flora, podemos estar hablando del agua, podemos estar hablando de los suelos, podemos estar hablando, bueno, de muchísimos conceptos muy distintos, ¿vale? En el que, bueno, pues realmente a la hora de estudiar todas esas dimensiones distintas, pues hace que entren en interacción muchas materias y muchas formas de enfocar las cosas de forma interdisciplinar. Esto a ustedes no les afecta mucho, pero realmente fuera de su ámbito es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo soy biólogo, pertenezco al Colegio Oficial de Biólogos y bueno, pues realmente hay muchas veces en que hay distintas profesiones que intentan establecer cotos de actividad para su profesión. Bueno, esta sentencia, una de las primeras cosas que dice, oye, mira, no, aquí pueden actuar y pueden verse las cosas de manera interdisciplinar y bueno, al final, pues hay que verlo desde muchos puntos de vista para que podamos tener realmente una visión general de lo que es el medio ambiente. Y eso es lo que hacen muchas veces los jueces en su análisis. Oye, analizamos todo desde distintos puntos de vista, intentamos recoger toda la información de las distintas partes y luego nosotros lo vamos a analizar desde otro punto de vista, que es el de la propia legislación, ¿vale? Entonces, pues realmente es muy importante tener en cuenta este concepto de interdisciplinar. Y por último, bueno, pues vemos que dice que afecta a diversos sectores de la actividad económica. Nuevamente, a ustedes esto no les afecta, pero en lo que es la actividad profesional de muchos sectores, pues sí tiene una fuerte importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay veces que estamos hablando de minería y la minería tiene su propia legislación, pero afecta al medio ambiente. Entonces, bueno, pues hay que establecer una coordinación entre lo que es la afección de lo que es la propia actividad económica y con los conceptos y obligaciones que les establece la minería con los aspectos que les afecta a nivel de medio ambiente. Pero es que podemos encontrar también pues, choques entre distintas actividades económicas. Oye, pues por un lado podemos tener la afección minera y por otro lado pues la generación de una nueva carretera que tenga que pasar por un sitio y que se vea afectada por la planificación de una actividad minera. ¿Quién tiene preferencia? ¿Quién tiene menos preferencia? Bueno, pues son elementos que tienen que controlarse desde el medio ambiente y bueno, pues que afectan a actividades económicas muy distintas. Bueno, como les comentaba, yo esta definición no la conocía hasta hace un par de años y la verdad es que me gustó. Entonces, bueno, pues traté de buscarla y bueno, pues estuve haciendo lo que se tiene que hacer con estas cosas, que es muchas veces irte a la fuente y ver qué es lo que decía. Y la verdad es que, bueno, pues es una sentencia muy chula que afecta a muchos elementos y que realmente lo que se trataba era, bueno, pues de intentar
evaluar aspectos pues, que afectan no solo a lo que es el medio ambiente, no solo lo que es una actividad, sino que afectaba también a las distintas competencias del Estado, ¿vale? Pues hay competencias que son de carácter autonómico y otras que son de carácter nacional, ¿vale? Bueno, pues entonces la verdad es que es una sentencia que es muy interesante, en el que analizando y desgranando todo lo que viene dentro de esta sentencia, pues te sirve de mucho a la hora de entender este primer módulo. Bueno, entonces, pues un poco lo cogí porque lo viesen. Realmente se sale del ámbito de lo que es el contenido de nuestro curso, pero bueno, sí creo que es interesante que ya pues, las tutorías están para esto, para ver otras cosas que están, o lo que está dado en el curso, pero también otra serie de cosas que lo complementen. Bueno, pues en este caso, bueno, pues comentarles eso pues, la sentencia esta era porque había un problema de conflicto de intereses entre la regulación minera de una comunidad autónoma con, bueno, pues la obligación de gestión a nivel nacional de otra serie de conceptos. Bueno, pues cómo se establece un conflicto de intereses y, bueno, cómo va analizando la sentencia va analizando las distintas obligaciones. Entonces, bueno, pues habla un poco de cuáles son las obligaciones de las distintas autonomías, ¿vale? En el que se establece, bueno, y también cómo hay una serie de actividades que, bueno, pues que tienen un impacto y aunque la regulación pueda depender de una autonomía, siempre tiene que haber un ente superior que la regule. Pues en este caso afectaba, bueno, pues eso, a los aspectos generales como de materia de medio ambiente, como puede ser el agua, la atmósfera, que serían competencias digamos, a nivel nacional, y bueno, pero también afectaba eso a otras competencias que sean autonómicas, como puede ser la agricultura, la minería y el urbanismo, la industria, que son de carácter autonómico. Y bueno, el problema estaba también un poco en que, bueno, pues que afectaba a distintos elementos, ¿no? Bueno, pues que había regulaciones teóricamente que el marco nacional establece los conceptos básicos y luego las autonomías pues desarrollaban los conceptos particulares o desarrollaban un poco distintas formas de actuar. Bueno, pues todo eso es lo que viene recogiendo esta sentencia, ¿vale? Y bueno, pues simplemente se las dejo aquí, pues si ustedes tienen interés en ella, yo se la puedo facilitar, ¿vale? Y les repito, es muy densa, no recuerdo si eran 100 y pico folios, pero es verdad que al final, bueno, pues lo importante era lo que se ha extractado dentro de este curso, ¿vale? De estos puntos que vienen dentro de la definición, pues estos 4 puntos que se les ha extractado aquí, ¿vale? Si les interesan, pues me lo dicen y yo se la adjunto al temario en alguno en el foro, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno, pues continuamos. Eso sería un poco todo lo que son los conceptos generales de lo que es el medio ambiente, ¿vale? Pero como hemos dicho, bueno, pues podemos atenderlo o verlo atendiendo a distintos conceptos, digamos, conceptos básicos o elementos que nos permiten entender lo que es el medio ambiente. Hay veces que atendemos a conceptos legales, como hemos dicho anteriormente, y hablábamos pues, de la legislación de aguas, la legislación de atmósfera, bueno, pues son grandes bloques que luego iremos viendo. Pero bueno, dentro de lo que es el medio ambiente, hay una serie de materias, ¿no? De materias de estudio, como puede ser la ecología, bueno, pues que nos permiten estudiar o entender cómo es eh, lo que afecta a lo que es el medio ambiente. Pero luego también tenemos otra serie de conceptos como es el ecosistema. Y pero bueno, esto se parece mucho a lo que es la ecología. Bueno, la cuestión es que se han identificado una serie de conceptos que muchas veces nos pueden parecer muy similares. Este de ecología y ecosistema, este de biodiversidad y recursos naturales, bueno, pues este de impacto ambiental e indicador ambiental, qué es eso de la contaminación, qué es eso de la gestión ambiental, qué es la sostenibilidad y qué diferencia hay con todo lo que estamos hablando, cómo podemos diferenciar entre lo que es el cambio climático y la sostenibilidad. Bueno, pues todos esos conceptos es un poco que
realmente son bloques en sí mismo y que son los que estructuran un poco a nivel general lo que es el medio ambiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que se va a tratar es de ir viendo un poco, desgranando cada uno de ellos, ¿vale? Luego veremos un bloque que, bueno, que es esto de la buena práctica ambiental y en el que haremos referencia a algo que para mí es más importante que lo que es una buena práctica ambiental, que son las mejores técnicas disponibles, ¿vale? Luego le dedicaremos un ratito a esto. Bueno. Pues la ecología no es más que es una rama de la biología, es una parte de la ciencia que de lo que se trata o de lo que trata de estudiar o de lo que trata de identificar son las distintas relaciones que ocurren entre los distintos seres vivos, ¿vale? Y entre ellos y el entorno en el que ellos viven. Es decir, pues trata de ir viendo todas las relaciones que ocurren en el entorno. Bueno. Esto, pues digamos que en el medio ambiente, bueno, pues tiene sentido. Hemos dicho que, bueno, pues que es cómo vamos afectando a nosotros al medio, cómo el medio nos afecta a nosotros. Bueno, pues digamos que los conceptos de ecología, es una ciencia, es una parte de la ciencia, pues no tienen sentido y, bueno, pues realmente son necesarios a la hora de entender lo que es el medio ambiente, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué es el ecosistema? Bueno, pues el ecosistema no deja de ser pues, el conjunto de seres vivos y el entorno en el que se realiza la vida de estos. Esto pues se parece gran parte a lo que es la ecología. Bueno, este realmente sería el medio físico en el que se desarrollan las actividades y la ecología sería la ciencia que los estudia, ¿vale? Bueno, pues al final de lo que se trata es de ver cómo se interactúan y, bueno, cómo se regula a nivel ambiental esos conceptos de ecosistema. Para regular lo que son los ecosistemas, bueno, pues está la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ¿vale? Ahí realmente en esta legislación de lo que trata es de regular y de controlar cómo podemos entender que los seres vivos sí no tienen sentido si no se encuentran dentro de un entorno, ¿vale? Entonces, en la Ley 42, en el artículo 3, que trata sobre todo tipo de definiciones que afectan a esta legislación, bueno, pues define los ecosistemas como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos y su medio ambiente no viviente que interactúan como una unidad funcional. Bueno, pues un poco lo que les comentaba anteriormente. Aprovecho para decirle que normalmente en todas las legislaciones o la legislación más moderna a partir de cierta época, en 2008 o así, ya empieza a incluirse dentro de lo que es la legislación siempre un artículo en el que se incluyen todas las definiciones. Normalmente siempre suele ser el artículo 3, ¿vale? Porque coincide, ¿no? A la hora de estructurarse, pues suele ser el artículo 3. Y ahí podemos seguir buscando todas lo que son las definiciones de todo a lo que hace referencia a esa legislación. Así que se lo digo por si que les sirva ya de base para el futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, que el ecosistema normalmente hace referencia a un sistema un poco natural, pero bueno, también se puede considerar un ecosistema un parque. También puede ser un ecosistema ¿cómo se dice? Una ciudad o bueno, pues realmente ese es un entorno, un medio físico en el que también vive una serie de animales, aunque sean cucarachas, ratones y personas, y las plantas, aunque sea el geranio de la vecina y, eh, y el eucalipto que tiene plantado el otro. Bueno, pues ya está, son una serie de plantas, de seres vivos que interactúan dentro de un propio entorno y se genera un ecosistema y una relación entre los distintos individuos, ¿vale? Bueno, pues sin embargo, la Ley 42/2007 sí hace referencia, bueno, un poco a lo que serían los espacios más naturales, los espacios más protegidos. Bueno, pues, quiero decir, bueno, que lo tengan en cuenta que el ecosistema urbano pues no se encontraría recogido por esta Ley 42/2007, ¿vale? Eh, bueno, los ecosistemas al final lo que hemos dicho es que al final lo que recogen son todas las especies que viven en un entorno con su relación con el medio físico y bueno, cómo se interacciona entre todas ellas. Esto implica, bueno, pues que realmente
podemos hablar de muchos tipos distintos de teorías. No deja de ser una organización de cómo se estructura los distintos seres. Es una organización biológica. Entonces, bueno, pasamos a hablar un poco otra vez, como hacíamos antes, de conceptos de ecología, ¿no? Entonces, pues hablamos de biomas, que sería toda la superficie terrestre. En ecosistemas, pues podríamos hablar de los distintos tipos de sitios donde se realiza la vida, porque está claro que no es lo mismo un ecosistema acuático, lo que es un río, lo que es un lago, de lo que es un desierto. En ambos se desarrolla la vida y bueno, pues tienen distintas condiciones de forma natural que permiten la vida, aunque sean de forma limitada. Entonces, bueno, pues al conjunto de todos esos ecosistemas, bueno, pues son diferentes, pero bueno, pues tienen singularidades que les permiten que se desarrolle la vida. ¿Vale? Dentro de estos ecosistemas encontramos que viven pues muchas especies distintas. Entonces están formados por lo que se conoce como comunidades o biocenosis. ¿Vale? Digamos que sacamos de la parte del ecosistema todo lo que es la parte viva y dejamos a un lado los elementos no vivos como puede ser el clima, como puede ser pues la orografía. Bueno, pues realmente lo que hacemos, nos centramos en lo que son conceptos de las distintas especies que viven dentro de ese ecosistema. Si bajamos un poco lo que es el nivel de organización, pues lo que tratamos de lo que hablamos es de poblaciones, es decir, de toda la comunidad. Hay una serie de seres que pertenecen a una misma especie y bueno, que forman la población de conejos o la población de antílopes, es decir, son todos los antílopes que viven en esa comunidad. Eso es lo que conocemos como población, ¿vale? Y toda esa población está formada por un conjunto de organismos individuales, es decir, cada uno de esos antílopes pues es lo que forma parte de esa población. Como ven, son distintos niveles de organización, son distintos niveles, es decir, abarcan distintas cosas y bueno, pues a nivel de legislación, pues verán que también se encuentran protegidos por distintos elementos. Digamos que a nivel de ecosistemas, pues estaríamos aquí, biomas, ecosistemas, incluso de comunidad, pues estaríamos hablando de la legislación de esta que hablábamos antes de la Ley 42/2007, pero bueno, también aquí cuando hablamos de poblaciones y de organismos, pues ya estamos hablando de otra serie de legislaciones específicas de lo que son cada uno de los seres vivos que les afectan. E incluso a nivel, si nos incluimos a nosotros dentro de este conjunto de organización biológica, bueno, pues tenemos una legislación aparte, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, bueno, pues dentro de lo que son los ecosistemas hay una serie de factores biológicos, es decir, todos los seres vivos, y por otro lado una serie de elementos no vivos, que son los factores abióticos, ¿vale? Como hemos visto también anteriormente, hemos visto que los ecosistemas pues, pueden ser naturales, artificiales o mixtos. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente. ¿Dónde está? Aquí. Que ya la propia definición, o sea, la propia tipología que establece la Dirección General de Evaluación Ambiental, pues establece que hay algunos que son naturales, algunos que son mixtos y otros que son plenamente urbanos o afectados por las personas. Bueno, pues eso mismo es un poco lo que se vuelve a insistir en este concepto, ¿no? Los hay naturales, los hay artificiales y los hay mixtos, ¿vale? Ejemplos naturales, bueno, pues tendremos los prados, los ejemplos artificiales, pues tendremos las ciudades y ejemplos de mixtos, pues hay muchos, como pueden ser las dehesas. Las dehesas no deja de ser un sistema natural que ha sido simplificado, ha sido eliminado aparte de la población de normalmente de encinas o de alcornoques, se ha simplificado, pero a su vez se ha surgido un montón de pastos. Esto lo que ha hecho es que se aumente la productividad como recurso natural, pero también ha hecho que aumente la biodiversidad, ¿vale? Bueno, pues son distintos tipos de ecosistemas que podemos tratar, ¿vale?
También podemos verlos a nivel general, pues los hay acuáticos y los hay terrestres, los hay que son de agua dentro de los acuáticos, los hay que hay de agua dulce y los hay que hay son de medio marino, ¿vale? Dentro de los de agua dulce podemos hablar, no es lo mismo un ecosistema de un lago que de un río, que de un humedal. Cada uno tiene una serie de conceptos distintos. Así a nivel general, bueno, un lago todo el mundo nos hacemos una idea, pues es una gran masa de agua. Estas que los ríos y arroyos, bueno, pues son una gran masa de agua en aquellos ríos grandes, pero que se están moviendo constantemente y, bueno, pues tienen una serie de condicionantes distintos. Estas que los humedales son aquellos donde realmente la definición de humedal es que tiene una mayor tasa de humedad que en el entorno que lo circunrodea, ¿no? Que entonces podemos encontrar un humedal que realmente puede ser una pequeña charca o podemos encontrar pues un pequeño laguito que a lo mejor no permite echarse un lados largos, pero bueno, que sí tiene una masa de agua más o menos importante y que permite la vida pues de ciertas especies, ¿vale? Bueno, vemos que realmente los ecosistemas pues los podemos ir clasificando y dividiendo en distintos grupos, tantos como queramos, ¿no? Bueno, lo mismo en el ecosistema terrestre, pues recordar que podíamos hablar de ecosistemas naturales, pero también podíamos hablar de los artificiales o de los mixtos. Y bueno, por dentro de los naturales aquí se han separado pues la taiga, los bosques templados, la estepa, la selva, la sabana, el desierto y cuantos ustedes quieran, ¿vale? Bueno, dentro de lo que son los ecosistemas, bueno, pues muchas veces los tratamos de hacer pues, de asimilarles a algo que nos interesa, porque de ellos sacamos una serie de beneficios, ¿vale? Entonces, bueno, les hablamos de lo que son los servicios ecosistémicos, bueno, o lo que nos proveen de una serie de recursos. Pero ya empezamos a entrar un poco en lo que serían los temas de recursos naturales que veremos posteriormente, ¿vale? Pero bueno, a nivel general podemos decir que dentro de estos ecosistemas, por lo que podemos es sacar recursos de aprovechamiento o abastecimiento, es decir, podemos sacar madera, podemos sacar agua, pero también podemos sacar combustibles, podemos sacar metales, bueno, pues nos sirve de aprovisionamiento de recursos, ¿vale? También nos puede servir como elemento de regulación, ¿vale? Pueden regular el clima, pueden regular la aceptabilidad del suelo, es decir, todo el mundo somos conscientes que donde hay una gran masa de bosque o una zona de arbolado, pues ahí se regula mucho más el clima. Debajo de un parque frondoso, como puede ser el del Retiro o cualquier otro, pues la temperatura baja a varios grados. Yo recuerdo cuando vivía en Madrid hace muchos años que tú ibas por la calle de Alcalá y hacía un sol de justicia que no había quien parase, entrabas dentro de lo que es el Parque del Retiro y había una diferencia de varios grados. O sea, pues realmente son lo que son los ecosistemas, pues no regulan un poco lo que es el clima. Pero bueno, también podemos encontrar que regulan también lo que serían las masas de agua. Por ejemplo, en las zonas de los humedales, como podemos encontrar aquí en Marismas del Odiel, en Huelva, bueno, pues es una zona donde toda la masa de agua que viene de todos los ríos, pues se incorporan al mar, se expande muchísimo y regula lo que es la salida de las aguas al propio mar. ¿Qué es lo que ocurre? Si eliminamos estos espacios naturales o estos espacios de regulación, pues nos encontramos situaciones de un río totalmente canalizado que cuando viene toda la masa de agua, pues se desborda y acaba afectando a los edificios o a las casas o al pueblo que tenemos al lado, ¿vale? Bueno, también son sitios que nos ofrecen servicios culturales en zonas donde hay romerías. Bueno, pues muchas de las actividades romeras pues se realizan en el medio natural y se van a una capillita o a alguna ermita que se encuentra en medio pues de algún bosque, ¿no? O de algún sitio y con un valor ecológico normalmente bastante importante. ¿Vale? Por ejemplo, pues tenemos desde la Virgen de la Cabeza en Jaén o la Virgen de Rocío aquí en Huelva. Bueno, pues son distintos sitios donde, donde realizamos o desarrollamos actividades y servicios culturales, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues no puede ser, son soporte de procesos ecológicos y que, bueno, que nos pueden hacer falta para
para regular, pues como decíamos antes, el ciclo del agua o el ciclo de los nutrientes. Si bueno, pues los nutrientes, pues los animales acaban muriéndose o lo que sea en un entorno, eso pasa a un ciclo de descomposición que se va acumulando en distintos seres vivos que se encuentran en el suelo, y de ese suelo pues pasan otra vez nuevamente a la producción ecológica o a la producción de nuevas plantas o de árboles que nos permiten, bueno, pues que esa reutilización de las cosas, ¿vale? Bueno, eso un poco todo lo relativo a lo que es en los ecosistemas. Recuerden la diferencia con la ecología, que la ecología es una ciencia, que bueno, lo que estudia son las relaciones, y los ecosistemas es ese sitio donde se producen todas esas interacciones, ¿vale? Otro concepto que se utiliza mucho en medio ambiente es el de biodiversidad, ¿vale? En este caso, pues vamos a volver a lo que les decía anteriormente. Vamos a la Ley de 42/2011, bueno, que define la biodiversidad como la variabilidad de organismos de cualquier fuente, incluido, entre otras, los ecosistemas, los terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos que forman parte, comprenden la biodiversidad de cada especie y entre las especies y de los ecosistemas, ¿vale? Esta definición de lo que sería la biodiversidad, lo que viene a decirnos es que considera biodiversidad cuantos más bichos distintos que encontremos dentro de un sitio, pues hay mayor biodiversidad, pero también incluiría la variabilidad que se ocurre dentro de cada uno de dentro de la población, es decir, la variabilidad de organismos que existen dentro de ellos. Es decir, una población si tenemos una población solo formada por 3 individuos, bueno, pues la variabilidad pues es pequeña. Pero podríamos hablar que haber una amplia biodiversidad si esos 3 individuos fuesen genéticamente muy dispersos. Entonces, estamos hablando de distintos tipos de biodiversidad, atendiendo un poco, digamos, a la escala que veíamos antes ay, perdón, me estoy yendo hacia el otro. De la organización biológica, ¿vale? Bueno, pues por cada uno de estos elementos podríamos hablar del concepto de biodiversidad, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta definición? Pues que nos incluiría un concepto que a nivel de ecosistemas pues es muy importante, que sería la geodiversidad o la diversidad geológica, ¿vale? Digamos que afecta solo a la parte viva, pero bueno, hay una serie de diversidad que no afecta a elementos no vivos, pero que tienen una gran importancia para las personas. Por ejemplo, pues una zona de alta geodiversidad que tiene un montón de piedras o de recursos minerales distintos, bueno, pues es una parte que nos es muy de interés porque podemos tener un yacimiento de importancia y que lo podemos utilizar nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, muchas veces se habla de biodiversidad y de geodiversidad para intentar incluir todos los conceptos de cosas distintas que se encuentran dentro de un ecosistema, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de recursos naturales, bueno, pues hacemos una particularización dentro de esta biodiversidad y de esta geodiversidad. Bueno, son todos aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades, ¿vale? Que garantizan su bienestar o desarrollo, ¿vale? Bueno, pues realmente pues no deja de ser una parte de los ecosistemas, una parte de la diversidad que nosotros utilizamos, ¿vale? Todo aquello que podemos explotar, todo aquello que nos provee de algo que utilizamos, bueno, pues es lo que se considera como recurso natural, ¿vale? Dentro de estos recursos naturales, bueno, pues como comentábamos anteriormente, pues podemos incluir desde la madera que utilizamos para la construcción hasta los recursos minerales que nos permiten para explotar y hacer cables. Bueno, pues todos esos elementos serían lo que se consideran recursos naturales. También son recursos naturales la actividad cinegética. Bueno, pues todo lo que serían los conejos, los ciervos, bueno, pues también se podrían considerar recurso natural porque hacemos una explotación de ellos, ¿vale? Bueno, pues a estos recursos naturales hay veces que les podemos hacer un impacto negativo porque los explotamos, pero bueno, también hay veces que
que, bueno, pues que también pueden ser utilizados o se les puede producir un impacto positivo porque los estamos recuperando. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que entender que como recurso que explotamos, pues podemos compensarlo en muchas ocasiones para mejorar lo que sería el entorno. Bueno, otro elemento importante que sí entra dentro de estos dos conceptos de recurso natural son lo que se considera como recursos paisajísticos. Quizás a través, una de las cosas que trajo la pandemia es que fuimos capaces de valorar lo que son los espacios naturales. Pues ha habido, después de la pandemia, pues una vuelta a lo que sería el medio natural. Todos hemos oído que en la televisión o en cualquier medio que, bueno, pues que los alquileres de las casas rurales pues han crecido exponencialmente, la búsqueda de una segunda vivienda en el campo pues ha crecido exponencialmente. Bueno, ¿por qué? Porque ha habido una valoración de lo que es los espacios natural como elemento paisajístico, simplemente por lo que nos transmite como paisaje. Aquí entramos en otra serie de conceptos que no sé si se hablan aquí o lo hablaremos en otro momento, que bueno, pues eso, que el paisaje no deja de ser más que el reflejo de las actividades que se realizan en ese medio. Es decir, una zona adhesada es un paisaje que tiene un alto valor paisajístico, pero que bueno, que en él se transmite el uso que se está haciendo de ese entorno. Se ha simplificado la masa arbórea, se ha permitido el crecimiento pastizal, para que, bueno, pues que haya o ganado vacuno o que haya actividad cinegética. Bueno, pues realmente ese paisaje nos describe o nos cuenta un poco los usos que se hacen de él. Un paisaje agrario en el que, bueno, una zona de cereal, en el que luego hay una zona arbolada que continúa, que sigue lo que es el curso del río. Bueno, pues ahí estamos viendo un paisaje rural que nos es muy agradable y que nos gusta, en el que realmente lo que transmite es el uso que se está haciendo de ese espacio. Por lo tanto, como paisaje también se considera un recurso natural, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, pues vamos a continuar. Ya me va a faltar tiempo. Bueno, como hemos estado comentando, todo lo que es toda nuestra actividad tiene un efecto sobre el entorno, hay un impacto, lo afectamos de una u otra forma. Y esos efectos pueden ser o negativos o pueden ser positivos. Cuando hablamos de un efecto negativo, es decir, es que lo afectamos y disminuimos su valor. Entonces, bueno, pues digamos que eso lo consideramos negativo. O cuando hablamos de un impacto beneficioso o positivo, es porque lo recuperamos o que hacemos algo para que esté mejor, en mejor estado. Entonces, bueno, pues un impacto negativo sería, por ejemplo, un vertido industrial, pero una reforestación, bueno, una repoblación forestal, pues podría considerarse que tiene un impacto positivo, ¿vale? La definición de impacto, bueno, pues la encuentran aquí en la Ley 21 de 2013 de evaluación ambiental y lo define como la alteración del carácter permanente o de larga duración de uno o varios factores. Y estos factores son la población, la salud, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural y la interacción entre todos los factores mencionados. Si se fijan, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque hemos estado hablando de todos estos elementos de biodiversidad y geodiversidad, de todo lo que son el suelo, subsuelo, el agua, todos los factores que hemos dicho que vamos a ver en el módulo 2, ¿vale? Hemos hablado del paisaje, ¿vale? Que cómo utilizamos ese entorno, hemos hablado de la utilización cultural de ese entorno. Bueno, pues realmente el impacto puede ser sobre todos esos elementos. Y, bueno, también es importante que vean que introducimos otra legislación distinta y que veremos a lo largo de distintos puntos, como es la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, ¿vale? Bueno, aspecto ambiental, ¿qué es? Pues es un poco eso, cada elemento de las actividades que producen de las actividades que, bueno, pues que pueden interactuar con el medio ambiente. Un poco lo que les decía anteriormente. Una organización pues tiene una serie de aspectos ambientales
Es decir, tiene una serie de afecciones que de forma general dan sobre ese entorno. Si no tenemos chimeneas, pues no podemos decir que tenemos nuestro aspecto ambiental sea la atmósfera. Si la tenemos, pues sí, la atmósfera sería un aspecto ambiental que deberíamos evaluar y controlar. Si tenemos vertidos, pues afectamos al medio hídrico, con lo cual el medio agua, el aspecto ambiental agua o medio tendríamos que tenerlo en cuenta. Si no, pues ese aspecto ambiental pues no lo tendríamos que controlar, ¿vale? Bueno, pues un poco eso sería las cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Verán que el impacto ambiental sería la actividad que se produce, el daño que se produce, y el aspecto ambiental es sobre aquello sobre lo que se produce, el impacto ambiental, ¿vale? Bueno, aquí tienen un poco el cuadro que relaciona estos distintos aspectos, ¿no? Estos distintos elementos. Por un lado, los aspectos ambientales, el impacto ambiental y, bueno, aquellas actividades o servicios que lo pueden producir. Es decir, sería un aspecto ambiental la emisión de ruidos y, bueno, el impacto sería la contaminación acústica. Bueno, pues aquí tienen un poco que aquí veríamos que serían las actividades relacionadas con el tiro o el adiestramiento y la instrucción. Es decir, realmente lo que tratamos de ir haciendo es de ir cuantificando cada uno de ellos y, bueno, podemos tener un aspecto con un aspecto ambiental que, bueno, pues se puede ver afectado por distintos impactos, incluso por distintos servicios o distintas actividades, ¿vale? Bueno, continuamos. El indicador ambiental, bueno, pues es un dato que nos da una orientación, una medida de cómo estamos afectando al medio ambiente. Estos indicadores ambientales normalmente los ponemos nosotros en nuestro sistema de gestión ambiental y, bueno, se trata de que sea algo que nos aporte información de cómo va funcionando ambientalmente nuestra organización. Y de esta forma, ese indicador ambiental nos tiene que permitir tomar decisiones, ¿vale? No, bueno, pues volvemos un poco a lo que decíamos antes. No voy a tener un indicador sobre el impacto acústico de nuestra actividad cuando realmente pues no generamos ruidos fuertes y solo tenemos una carretera de entrada en la que entran y salen 10 coches. Pues no es un indicador ambiental válido para nuestra organización. Si por el contrario tenemos una serie de talleres en las que se dan golpes, en las que hay tornos funcionando, bueno, pues hay ruido, entonces ese indicador sí sería un indicador válido de nuestra actividad. Si reducimos los datos de ese indicador, será porque hemos reducido la actividad o que hemos tomado medidas para que ese ruido salga fuera. Por lo tanto, tiene que ser algo que nos permita tomar decisiones, ¿vale? Bueno, indicadores pues hay de todo. Pues están los de la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica y, bueno, cada uno de estos indicadores pues puede haber muchísimo, ¿no? En la huella de carbono pues son consumo de agua, bueno, pues hay otros que son más básicos como el consumo de agua, el consumo de energía, bueno, pues cada uno podemos ir buscando todos esos indicadores que realmente nos afecten o nos permitan describir mejor nuestra actividad, ¿vale? Bueno, otro concepto importante a nivel de medio ambiente es el de contaminación. La contaminación, bueno, pues eso es la introducción directa o indirecta de sustancias, vibraciones, ruido, calor, y bueno, ¿a dónde? A la atmósfera, al agua o al suelo, ¿vale? Esto es lo que se establece en el Real Decreto Legislativo, de 1 de 2016 de la prevención y control integrados de la contaminación, ¿vale? Al final, ¿qué es? Meter energía o sustancias a un medio, ¿vale? Aquí hace especial referencia a la atmósfera, al agua o al suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son los tres aspectos ambientales en los que se ve más claramente lo que es el efecto de la contaminación. Una chimenea que está emitiendo CO2, todos vemos claramente como un elemento de contaminación. Un vertido por el que sale una sustancia tóxica, todos vemos claramente cómo afecta a lo que es el medio acuático. Lo mismo ocurre con el suelo. Si tenemos un depósito en el que está perdiendo, un depósito de gasóleo en el que está perdiendo y se está infiltrando el gasóleo en el suelo, pues vemos claramente cómo ese suelo acaba siendo impactado, ¿vale? A fin de cuentas, ¿qué tienen que tener ustedes en cuenta? Que la introducción de sustancias o energías en el entorno, pues es lo que se considera contaminación, ¿vale? Sobre todo si esas sustancias pues, son negativas para las personas, ¿vale? Bueno,
Lo que aquí, bueno, pues se pone una serie de ejemplos de contaminantes, pues pueden ser los físicos, como el ruido, el calor, estos son energías, químicos, pues la introducción de distintas sustancias, que pueden ser plaguicidas, metales pesados, o incluso también habla de que puede haber contaminación por agentes biológicos. Esto se ve muy claramente, sobre todo en lo que son las depuradoras, que, bueno, pues que con todas nuestras heces pues van un montón de microorganismos que si no se eliminan pues acaban impactando sobre el entorno y afectando a las especies que viven en ese medio. Y también se ve muy claramente en los vertederos, ¿vale? Estos contaminantes biológicos, ¿vale? Bueno, otra forma de ver los distintos contaminantes, bueno, dentro de la química, como hemos visto anteriormente, pero bueno, dentro de la física se establece pues la contaminación acústica, la contaminación lumínica y la contaminación térmica. Todo esto son distintas formas de contaminación por la introducción de energía en el entorno, ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos estado viendo pues, distintos elementos que podemos afectar. Cuando hablamos de gestión ambiental, bueno, pues lo que estamos viendo es un elemento que nos permite controlar cuál es nuestro impacto. Gestiones hay de todo tipo, y herramientas para la gestión hay muchísimas. Para la gestión del medio ambiente, bueno, pues hay una serie de herramientas como pueden ser la 14.000, la norma 14.001, que, bueno, que lo que nos permite es establecer una serie de procedimientos y controles que nos permitan reducir todo nuestro impacto sobre el entorno, ¿vale? Muy bien. Otros conceptos, bueno, pues está el de sostenibilidad, que bueno, pues que realmente lo que se trata es, oye, de tratar que sigamos creciendo, sigamos desarrollando nuestra propia actividad, pero no comprometamos el futuro de las siguientes generaciones que también tienen derecho de satisfacer sus propias necesidades. Bueno, todo esto, pues la primera vez que sale el concepto de sostenibilidad fue en 1987 y bueno, pues realmente fue la primera vez en que dijimos, oye, no podemos afectar el medio ambiente, aunque a nosotros no nos vaya a suponer ningún problema, porque puede suponer un impacto para las siguientes generaciones, porque hay acumulación de los efectos que produce, porque van a reducir las tasas de crecimiento de los árboles y por lo tanto, bueno, pues todos esos elementos son los que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad. Es verdad que eso fue el origen, después se ha ido adquiriendo pues otra serie de conceptos en los que se ha ido ampliando los conceptos de sostenibilidad. Inicialmente eran para medio ambiente, pero bueno, pues también han ido creciendo, afectando también a las personas, a la cultura y al desarrollo de las poblaciones, ¿vale? En este sentido, bueno, pues son todo lo que ha ido desarrollándose con los objetivos de desarrollo sostenible y que, bueno, también trataremos a lo largo de este curso en distintos momentos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues hay distintas normas en las que nos hablan de la sostenibilidad, bueno, pero principalmente es la Directiva 107 no, bueno, perdón. A ustedes les afecta todos estos conceptos de sostenibilidad a través de la Directiva 107 del Ministerio de Defensa y la Instrucción 56/2011. Estas dos instrucciones, estos dos elementos, veremos en el siguiente módulo, lo desarrollaremos un poco cómo ha ido la evolución a nivel ambiental de lo que es el Ministerio de Defensa y como en estas dos instrucciones lo que se habla en estos dos documentos legales es en los que se habla si se ve incluido ya el concepto de sostenibilidad para el Ministerio de Defensa, ¿vale? Bueno, el cambio climático, bueno, pues es otro de los temas que estás últimamente, pues, que se está tratando a nivel ambiental de forma más desarrollada, ¿no? Es uno de los conceptos que no es por el efecto de un único elemento, sino que es por la afección de distintos elementos y que van suponiendo, pues, una serie de cambios en el entorno que nos afecta a lo que es el clima que nos afecta, ¿no? Las condiciones climáticas que desarrollamos. Bueno, si tú le preguntas a los geólogos, pues te dicen que, bueno, que cambios climáticos ha habido a lo largo de toda la historia del planeta, que ha ido surgiendo y cambiando mucho a lo largo de todos los tiempos, desde el origen del planeta, que está afectado por la propia actividad
de la Tierra, también está afectado por la actividad del Sol y por la actividad de los distintos seres vivos que pueblan la Tierra en ese momento, ¿vale? Ha habido cambios climáticos que son por la aparición de las cianobacterias, que produjeron la introducción en el entorno del oxígeno y que cambió completamente el clima en ese momento, ¿vale? Bueno, pues todos estos cambios han ido surgiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, bueno, pues esa velocidad de cambio es mayor de lo que se ve en otros momentos de la historia del planeta, ¿vale? ¿Por qué se produce ese aumento, esa velocidad? Bueno, pues principalmente se achaca a la actividad humana, ¿no? Sobre todo por la inclusión de gases de efecto invernadero, que, bueno, pues que producen eso, pues una serie de gases a la atmósfera, que cambian las condiciones de la capa de la atmósfera, de la capa de protección que hay en la atmósfera, y que produce que un efecto que de forma natural que se produce en la atmósfera, que es el efecto invernadero, es que se mantenga el calor que se genera o que se irradia de la Tierra y no se pierda en la atmósfera, pues ese efecto sea mayor y que se produzca un aumento de esa capacidad de efecto invernadero y, bueno, pues que por lo tanto aumente el cambio climático, ¿vale? Bueno, ¿cómo vemos que esto nos va afectando? Bueno, pues realmente es algo que en el día a día, pues a día de hoy, pues vemos claramente o podemos tener mayor concepto de él, ¿no? Bueno, pues en lo que son los del hielo del Ártico, pues se ha producido una mayor pérdida de esos bloques de hielo que había antes en los casquetes polares. Eso ha supuesto en ciertas zonas un pequeño aumento ya del nivel del mar, pero bueno, sobre todo pues la aparición de una serie de épocas de alargamiento de los veranos, el incremento de las olas del calor, bueno, pues el aumento del clima semiárido a lo largo de la superficie del terreno de España. Y bueno, pues en muchos casos ha supuesto la disminución de los caudales medios en muchos de nuestros ríos. A día de hoy todo el tema del cambio climático lo estamos viendo en nuestro día a día. Siempre estamos hablando de lo que este año ha sido el que menos ha llovido, o uno de los que menos ha llovido, sobre todo en determinadas zonas, que vamos a alcanzar unas temperaturas en este mes de abril que nunca se habían alcanzado hasta ahora en el mes de abril, y bueno, pues se supone que va a ser la primera vez que lo vamos a alcanzar en esta semana. Bueno, pues ahí sería uno de los sitios donde podríamos ver los efectos de este cambio climático, ¿vale? Bueno, ha habido un montón de conferencias para intentar disminuir estos efectos del cambio climático, sobre todo pues intentar mantener ese cambio por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los años de referencia, y bueno, pues intentar desarrollar una serie de actividades que emitan menos gases de efecto invernadero y que pues disminuyan los cambios asociados al cambio climático, ¿vale? Bueno, otro de los conceptos que siempre están relacionados con lo que es el medio ambiente, bueno, pues son todos aquellos relacionados con las buenas prácticas ambientales. Bueno, las buenas prácticas ambientales son una serie de actuaciones que realizamos cada uno de forma particular, ya sea como persona o como profesional, y que, bueno, pues lo que van encaminados es hacia un respeto hacia el medio ambiente, ¿vale? Dentro de lo que se considera estas prácticas de buenas prácticas ambientales, se habla muchas veces de los conceptos de mejores técnicas disponibles. Para mí no tienen nada que ver, porque las mejores técnicas disponibles es un concepto legal que sale en distintas legislaciones, pero la primera que la promovió es la directiva de IPPC, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, y lo que establece, aunque lo establece principalmente a lo que es la producción de cualquier tipo o cualquier actividad productiva, ¿vale? A nivel de descripción no tiene mucho. Cada una de sus palabras describe lo que quiere ser y lo que es a lo que hace referencia. Mejores técnicas disponibles, mejor. O la herramienta más eficaz para lograr un nivel de protección del medio ambiente, ¿vale? También hablé a la técnica, es decir, que sea posible hacerse, implantarse, porque tenemos el desarrollo técnico para poder llevarlo a cabo y que se pueda hacer
de forma técnica, es decir, que no requiera algo que no exista, y que se pueda hacer, ¿no? Y que podamos diseñarlo, ¿vale? Y disponible, bueno, pues es que esté al alcance, ya sea económico como de desarrollo. Es decir, bueno, pues al final, oye, es una serie de elementos que nos permiten disminuir nuestro impacto y de hacerlo porque es lo mejor que hay en este momento en el mercado para poder alcanzar un bien. ¿Por qué se incluye este concepto de mejores técnicas disponibles? Bueno, pues porque todas aquellas empresas afectadas por la ley IPPC se establecen los límites de emisiones y de vertidos no conforme a la legislación, que es algo que tarda en cambiarse, sino se establecen conforme a las mejores técnicas disponibles. Es decir, en cierta forma te está obligando a que tú reduzcas tu nivel de emisión, no tanto porque exista una legislación que te establezca un nivel mínimo, sino porque apliques aquello que va a dar un mejor resultado para el medio ambiente. ¿Vale? Bueno, esto es volver a darle un poco vuelta a lo mismo, por eso me he ido saltando algunos de los párrafos o de las presentaciones anteriores, ¿vale? En esta segunda parte lo que se trata es de ver, bueno, pues un poco cuáles son los grandes problemas a nivel mundial que tenemos en materia de medio ambiente. Y como ven, pues volvemos a hablar del cambio climático, volvemos a hablar de lo que es la contaminación, volvemos a hablar de lo que es la escasez del agua, pero introducimos también un poco algunos elementos nuevos, como puede ser un modelo alimentario sostenible, la protección de la biodiversidad. Hasta ahora hemos estado hablando simplemente de lo que es la biodiversidad. Ahora empezaremos a introducir una nueva serie de problemas, que es la pérdida de biodiversidad y cómo esa pérdida de biodiversidad pues, puede tener o afectar un poco a nosotros como sociedad. Bueno, y por último, pues un poco lo que es el tema de la gestión de residuos, que prácticamente en nuestro día a día es una de las cosas sobre la que tenemos una mayor capacidad de actuación, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viéndolos un poco rápido, pero bueno, paremos a intentar viendo todos los puntos que están aquí señalados. El cambio climático, ya hemos dicho, bueno, pues es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, bueno, sobre todo porque, bueno, realmente si cambian las condiciones del clima en una zona, pues hasta ahora lo que hacían las distintas poblaciones, las distintas especies era desplazarse. Cuando ese cambio era despacito, pues les permitía ir desplazándose, tanto a los animales como a las plantas. Ahora que ese nivel de cambio es mayor, pues puede ser que no nos permita ir desplazándonos a ese mismo ritmo que se desplazan las condiciones climáticas que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, pues que puede acabar llevándonos a la pérdida de biodiversidad, ya lo que nos puede llevar es abocados a una pérdida de nuestro propio patrimonio, ¿vale? Pero incluso nos puede obligar a nosotros como población, como personas, a desplazarnos. Y bueno, pues puede resultar pues, que nos generen problemas de acumulación de personas en una zona del territorio del planeta, o que nos obligue a hacer grandes migraciones que, como además no tenemos capacidad para alimentarlo, bueno, pues nos puede suponer graves problemas como sociedad, ¿vale? Muy bien. Otro de los grandes problemas que nos enfrentamos como sociedad es a la contaminación. Ya hemos estado hablando que la introducción de una serie de energías, ¿no? De sustancias en el medio, ¿vale? Hasta ahora, pues había una serie de todos los contaminantes, pues eran más o menos conocidos y bueno, pues tenían un efecto sobre el entorno, pues más o menos conocido. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el desarrollo de tecnologías, con el desarrollo de nuevas químicas, pues se van incluyendo o se van generando una serie de contaminantes nuevos que antes no conocíamos y que no sabemos muy bien cuáles son sus efectos sobre el medio ambiente. Estos son lo que se conocen como contaminantes emergentes, perdón. Estos contaminantes emergentes, perdón, van dos veces, muchas veces van asociados a productos que utilizamos para el campo. Y en el campo, estos productos, pues lo que se trata es de que tengan una actividad prolongada en el tiempo, con lo cual su naturalización, bueno, pues lo que nos obliga es a que no sean rápidamente biodegradables y permanezca su efecto por mucho tiempo en el entorno, ¿vale? ¿Cuál es el problema de estos contaminantes emergentes además? Bueno, pues que no conocemos cómo reciclarlos y cómo minimizar el impacto negativo que pueden tener sobre el medio ambiente, ¿vale?
Ejemplos de estos contaminantes energéticos, bueno, pues son todos los que tienen aquí identificados, principalmente los plásticos. ¿No? Todos somos conscientes que el plástico pues, tarda muchísimo en degradarse, permanece muchísimo tiempo y seguro que en más de una ocasión han oído hablar de esa isla que hay en el Pacífico de esa isla que ya es prácticamente un continente de plásticos que están dando vueltas en medio del mar, ¿vale? Y cómo ha ido afectando y cómo ha ido alterando las condiciones de ese mar, ¿vale? Bueno, otro de los contaminantes emergentes de los que hablamos es el de las basuras electrónicas, ¿vale? Esto aquí se juntan dos problemas. Uno, la cantidad de aparatos electrónicos que generamos, la contaminación que generan todos estos aparatos, porque vienen cargados sobre todo de metales pesados, de distintos productos que son altamente tóxicas y bueno, pues otro de los problemas que tienen añadidos es el de la senescencia programada que tienen muchos de estos aparatos para que duren un tiempo determinado y tengamos la necesidad de adquirir un nuevo producto. Bueno, pues en este sentido es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Se han tomado medidas tanto para la generación de plásticos como para la generación de basura electrónica. Es decir, bueno, pues oye, se han hecho legislaciones encaminadas a reducir la producción de plásticos, se han hecho legislaciones encaminadas a la necesidad de meter tantos plásticos en el entorno y de ir buscando pues, la generación cada vez de menos plásticos. Y luego intentar reutilizar, reciclar todos estos metales, todos estos plásticos para evitar que lleguen al medio. Sin embargo, a día de hoy no es posible eliminar su consumo o reducir drásticamente el consumo o la utilización de estos plásticos, ¿vale? Bueno, conforme a la basura electrónica, pues también se ha tratado de minimizar el impacto que se tiene, intentando evitar o establecer legislación que evite lo que sería la senescencia programada de los equipos. Y bueno, pues la última legislación de residuos, pues lo que trata es de que todos los equipos sean fácilmente reparables o sustituidos a aquellas partes o aquellas piezas que son las que se han dañado. Bueno, todos habrán cogido el típico aparato que, bueno, que a la hora de ir a desatornillar, pues tiene una serie de tornillos que no los puedes quitar, entonces pues no puedes descambiarlos. O los móviles que actualmente, bueno, pues las baterías no se pueden cambiar y no las podemos sustituir. Y bueno, tienes que tirar el teléfono entero porque la batería ya no te carga. Bueno, pues ha habido una serie de legislación encaminada a reducir todos estos contaminantes emergentes de basura electrónica, ¿vale? Luego nos encontramos con otro distinto, bueno, que son los productos farmacéuticos. Bueno, hablamos de los productos farmacéuticos, pero como les he dicho también de muchos de los productos agrícolas que se utilizan como fitosanitarios en el medio ambiente, en la producción agrícola, pero también en la actividad ganadera, ¿vale? Los problemas de estos productos farmacéuticos nuevos, pues normalmente se centran en que son de disruptores endocrinos, es decir, que produce una serie de cambios en las hormonas que producimos o la introducción directamente de hormonas y de otra serie de contaminantes biológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos disruptores endocrinos o estas hormonas pueden tener directamente afección o bien sobre las plantas o bien sobre los animales que los reciben, produciéndoles cambios a nivel hormonal sí, a nivel hormonal que impida su desarrollo normal y que puedan acabar teniendo efectos sobre las poblaciones, ¿vale? Y bueno, pues otros contaminantes biológicos, pues eso, pues pueden ser la adaptación bueno, la utilización de... Se me ha ido la palabra. Cuando nos tomamos un antibiótico, nos tomamos un antibiótico y la eliminación de esos antibióticos pues pone en contacto a las poblaciones de esas bacterias a los que queremos afectar, de esos microorganismos a los que queremos afectar con aquel elemento que les afecta actualmente y lo que se van produciendo pues, son fenómenos de resistencia y pasivización de esos antibióticos, ¿vale? Bueno.
Muchas de estas veces, bueno, muchas veces para evitar o reducir esta contaminación, pues lo que se trata de hacer es, bueno, pues una serie de elementos que nos sirvan como reservorios de lo que es la biodiversidad de las poblaciones. Y en ese sentido, pues una de las herramientas que se tratan de luchar contra la contaminación es la generación de infraestructuras verdes, ¿vale? La infraestructura verde, bueno, pues no deja de ser una forma de intentar meter lo que es el medio natural dentro del medio donde viven las personas, es decir, de poner en contacto el medio natural con el medio urbano o incluso con el medio industrial. ¿Vale? Bueno, lo que se trata es de hacer una serie de planificaciones y de estructuras que nos permitan establecer esos contactos, una serie de anillos verdes, una serie de infraestructuras perpendiculares pues, que vayan permitiendo el fluir las distintas especies con los espacios naturales realmente existentes. Lo que se trata es de generar una red y, bueno, de esta forma, pues aumentar el intercambio de especies entre los distintos sitios y de esta forma minimizar el impacto de la contaminación en un solo entorno por la llegada de otras especies a ese sitio, ¿no? Y que sirva también un poco de corredor, ¿vale? Bueno, pues de esta forma es lo que se está tratando de hacer es eso, pues una red, como dice aquí, coherente y planificada que nos permita pues distribuir las especies por medio del entorno. ¿Qué es lo que pasa también? Que estas infraestructuras verdes muchas veces también sirven como filtros purificadores, entre comillas, de la desviación de la contaminación y que se queden acumulados en estos espacios verdes, ¿vale? A este nivel, bueno, pues hay una infraestructura, hay una estrategia nacional para hacer la conexión de esta infraestructura verde y, bueno, teóricamente, pues estamos en ese momento, ¿vale? Bueno, otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, bueno, pues es a la escasez de agua, ya lo hemos estado diciendo, que, bueno, que el agua es uno de los elementos eh, más limitantes para el desarrollo de la vida humana, porque, bueno, realmente toda la vida surge en torno al agua, es la que nos permite tener cultivos para alimentarnos y, bueno, pues realmente es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Sobre todo la utilización de agua, pero también una vez que la hemos utilizado, que este agua pues vuelva al medio de la mejor forma posible para que permita otra serie de actividades en el entorno, ¿vale? Bueno, pues bueno, pues eso, aparte pues cuando utilizamos grandes cantidades de agua, pues hay una serie de agua que no está en el entorno, que la quitamos del medio natural y por lo tanto no puede ser utilizada por otros animales y por otras especies vegetales y con lo cual pues se supone un doble afección no solo sobre el recurso agua, sino también sobre el recurso de biodiversidad, ¿vale? Muy relacionado con la escasez de agua, bueno, pues es el modelo alimentario sostenible, ¿vale? En este sentido, lo que se trata es de, oye, voy buscando una serie de especies, una serie de cultivos, una serie de individuos que tengan, que nos permitan alimentar a toda la población que existe actualmente y los que se espera que puedan llegar a ver en el futuro y que, bueno, pues nos permita alimentarlos sin que suponga una afección a la presencia de agua y que suponga un problema de contaminación del entorno, ¿vale? Más que nada, bueno, pues que al final esto va a ir encadenado pues a un problema de cambio climático, de contaminación y, bueno, pues una serie de elementos que se supone que, bueno, pues sobre los que tenemos que prestar especial atención. En ese sentido, bueno, pues una de las principales cosas en las que se están haciendo pues es evitar el derroche de alimentos, el ir cambiando un poco la tendencia de consumo y buscando un mayor consumo vegetal frente al consumo de proteína de origen animal y, bueno, pues ir buscando una serie de modelos que nos permitan alimentarnos en el futuro, ¿vale? ¿Qué más?
bueno, es importante pues eso, reducir el consumo de agua, el favorecer la estrategia de la granja a la mesa, es decir, la utilización de productos de cercanía y bueno, pues el reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes en el medio, que como hemos dicho, pues supone una contaminación del agua y en la disminución de la disponibilidad de agua para otros usos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues la gestión de residuos. A nivel nuestro, quizás este sea el elemento sobre el que tenemos una mayor capacidad de actuar. Realmente el problema de los residuos está a escala mundial, no solo afecta a la zona donde se producen, sino que ahora mismo hay un gran trasvase de residuos de un sitio a otro, que afectando los residuos que se han producido se gestionen en zonas muy alejadas de donde se han producido y bueno, pues suponiendo un verdadero problema de translocación de los contaminantes de un sitio a otro. Aparte, bueno, pues muchas veces se llevan a zonas donde la gestión de esos residuos no se hacen de una forma tan eficiente ni tan controlada como se ocurre en la zona donde se producen y por lo tanto, bueno, pues al final lo que hacemos es trasladar el problema de los residuos a otros sitios que sin embargo son liberados porque no al medio y acaban afectándonos a todos en nuestro conjunto, ¿vale? Entonces, bueno, realmente la gestión de residuos es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿vale? Realmente esta acumulación de residuos, o sea, el problema de los residuos muchas veces lo estamos tratando de gestionar a través de lo que sería la eliminación o la acumulación, es decir, intentar que no lleguen a ser residuos y para ello tenemos dos estrategias claras para esa reducción para reducir esa gestión de residuos que tenemos que hacer. Por un lado es la minimización antes de producirse y otra vez darle una serie de usos adicionales a esos elementos antes de que pasen a ser considerados residuos, ¿vale? Bueno, pues entonces todo eso lo iremos viendo un poco en el tema de residuos. Pero al final lo que se trata es de la generación de una serie de programas de minimización, reutilización y reciclaje, que es lo que hemos estado viendo, y bueno, pues ir haciendo una segregación de los distintos residuos para que nos permita ir haciendo un mejor tratamiento selectivo para cada una de esas fracciones que se van produciendo. Por ejemplo, en el caso de los residuos orgánicos, pues sin tratar de gestionar, de aumentar el compostaje de estos productos o haciendo compost, ¿vale? Y su reutilización. Bueno, pues un poco en ese sentido eso es lo que vamos haciendo, todo lo que es la estrategia de economía circular europea, la nacional y bueno, pues la ley de residuos y de suelos contaminados que salió hace ya el año pasado y que bueno, pues que aborda los mismos problemas desde la misma perspectiva e intentar minimizar esa generación de residuos, darle el mayor uso posible a ese producto antes de ser considerado un residuo, la segregación de los mismos y bueno, darle el mayor tratamiento para poder hacer una economía circular y que bueno, pues podamos meter en el sistema el menor número de residuos posibles. Bueno, pues esto es un poco todo lo que teníamos previsto ver en el día de hoy. Lo que nos queda para el próximo día, bueno, pues sería este módulo, esta unidad formativa 3, que hablaríamos de legislación, como hemos dicho, de las autorizaciones y licencias, de las infracciones si no cumplimos con nuestros compromisos con la legislación y cómo les afecta a ustedes a nivel de BAE. Bueno, pues no sé si tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacerme, algo que quieran que veamos. ¿No? Bueno, pues si les parece, hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos contado en esta primera tutoría. Bueno, pues a nivel general les hemos presentado el curso, que como les he dicho es uno de los cursos más completos que yo he visto. Si no se lo he dicho, pero normalmente siempre se lo comento a sus compañeros. Ya quisieran muchos compañeros de profesión mío tener una formación tan completa como la que se les está a ustedes dando aquí, que van a ver realmente todos los aspectos ambientales que ha de tenerse en cuenta. Van a tener la posibilidad de ver una serie de nociones de la herramienta que van a tener ustedes para gestionar el día a día de nuestra actividad y del impacto ambiental de nuestra actividad, ¿vale? Que son los sistemas de gestión. Van a tener
otra formación específica para ver cómo actuar en caso de que haya un problema y de que, bueno, que aunque hagamos las cosas bien, todos los problemas pueden ocurrir y, bueno, pues tenemos que tener una serie de herramientas para gestionar nuestros riesgos, nuestros problemas ambientales que pueden venirnos sobrevenidos y, bueno, pues realmente es un curso que, como les he comentado, es muy completo. En esta primera tutoría, bueno, también hemos estado viendo una serie de conceptos generales relacionados con el medio ambiente, sobre todo a nivel de definiciones. Hemos estado viendo definiciones de todo tipo, a nivel de RAE, a nivel de legislación, a nivel de sentencias del Tribunal Supremo. Hemos empezado a ir introduciendo mucha legislación que luego iremos nombrando en distintos cursos y bueno, iremos viendo muchos conceptos ambientales que iremos tocando en distintos momentos, ¿no? Hemos estado hablando un poco de la ecología, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la geodiversidad. Hemos estado tocando muchos aspectos ambientales que bueno, pues que van a hacernos que realmente, bueno, pues que serán elementos que iremos utilizando a lo largo del curso. ¿Qué elementos creo que son importantes? Bueno, pues en este momento, ahora mismo, si yo fuese ustedes, tendría la cabeza asustada de todo lo que se nos viene encima, pero como realmente el curso está estructurado, pues iremos segregando todo esto que se ha visto hoy de golpe, lo iremos segregando para que nos sea más fácil, para que sea más fácil tratarlos luego todos. Importante, la legislación. Vamos a ir viendo mucha legislación muy diferente en que van a ir tocando distintos aspectos de aspectos ambientales sobre los que podemos tener afección. También es importante que vean que la legislación puede ir tocando aspectos que realmente no le están dentro de ese sistema. O, por ejemplo, a nivel de atmósfera, pues tendremos una legislación de atmósfera, pero también veremos que está afectada en cierta forma por las distintas autorizaciones que podemos tener. Y si es una gran instalación, pues se ve afectada por la IPPC y bueno, pues por lo tanto le va a afectar otra serie de condicionantes por el hecho de tener esos focos de emisión. Bueno, pues veremos viendo que la vertebración entre la legislación es muy compleja, se te dice una gran malla que afecta realmente a todo el conjunto de las situaciones y que además esa malla la podemos crear a distintos niveles, en distintas partes. La podemos crear a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma y en muchos casos también a nivel autónomo, a nivel local. Vale. Otro elemento importante, nosotros como técnicos, pues normalmente siempre trabajamos a nivel de legislación, pero es muy importante salirnos muchas veces de nuestro campo de actuación y abrir el prisma y ver qué es lo que dice los jueces en sus sentencias. Ellos tienen, primero por dos motivos. Uno, porque realmente su criterio es el último y es el que realmente más nos afecta, porque es el que tiene la última palabra, y sobre todo porque le dan una visión muy compleja y muy completa de lo que es el medio ambiente. Por eso hemos dedicado un ratito a ver esa sentencia del Tribunal Supremo, porque además, pues como les he comentado, afecta o incluye elementos de ordenación jurídica en el sentido de las distintas administraciones implicadas, pero también cómo hay que coordinar toda esa legislación, no solo por materias específicas, minería, suelos, aguas, sino porque con todos ellos se relacionan. Bueno, pues eso es un poco todo lo que queríamos ver en esta primera tutoría. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno, pues de todas formas, si no tienen ninguna duda, que cualquier cosa que tengan, que nos pónganosla ustedes en el foro o directamente háganos la consulta y trataremos de darle respuesta lo más rápido posible, ¿vale? Pues, Ainhoa. Pues si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, estamos concluida la primera tutoría, ¿vale? Gracias a todos y todas por vuestra participación. Y nada, Jorge, nos vemos en la próxima. Estupendo, muchas gracias, Ainhoa. Gracias a todos. Gracias a ti siempre. Venga, un buen día.